más oscura, siempre habrá una canción resonando en las paredes del más débil corazón. Y adorar con fe puede estremecer. Aleluya, Cristo ya ganó. Aleluya.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Pues vamos a empezar nuestro servicio del miércoles. Hoy es 16 de febrero, así que vamos a alabar a nuestro Dios como siempre lo hacemos aquí en casa. Nada más quiero recordarle que si tiene invitados que prefieren una iglesia bilingüe, nosotros proveemos, mejor dicho, la traducción por audífonos ahora. Así que si alguien tiene esa preferencia, pues lo puede hacer usted también que está aquí en casa. Nomás háganoslo saber allá atrás y le damos unos audífonos para allá con Lemuel para que podamos saber si hay traducción o no. Vamos a ponernos en las manos de Dios en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios y vamos a disponernos a darle toda la honra y la gloria. Padre, gracias te damos en este día. Gracias porque nos has cuidado, nos has bendecido, nos has protegido. Padre, pedimos que tu presencia sea palpable aquí en este lugar mientras te estamos exaltando y alabando. Señor, bendice a cada familia de New Journey Church, bendice a todos los hermanos que pudieron venir en esta noche. Padre, y bendice a nuestros hermanos que se van a estar conectando en línea, Señor, de igual manera con nosotros. Señor, en esta hora queremos pedir también por cualquier persona, Señor, que esté padeciendo una enfermedad, está pasando algo de salud, Señor, que pertenece a nuestra iglesia. Pedimos, Padre, que tu mano poderosa esté sobre ellos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te exaltamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Join us in worshiping God. Acompáñenos en adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Oh, gracias, Señor. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Thank you, Jesus. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Santo, santo, ¿quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como
Gracias, Señor. Queremos venir a ti, Padre, más cerca a ti, Señor. Oh. Oh. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Y si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Oh. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tu tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, oh, gracias, Padre. Aleluya. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
hasta un día llegar frente a Él. De su amor a todos contaré. Oh, we speak of you, God. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only to you, God. Oh, receive our praise. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's
Eres grande, Señor. Grande eres tú. Oh, qué hermoso tu nombre es, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Santo, santo, santo es tu nombre. Holy, holy, holy are you, God. Oh, te adoramos, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre, no lo hay. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, en nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, en nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, no lo hay, Señor. Tú eres santo. You are awesome. You are powerful, God. Santo, santo, eres tú. Eres digno, eres santo. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía y ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, que resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria,
exaltamos, te adoramos, Señor. Eres digno y eres santo. Oh, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Y poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Y poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Señor, eres grande y poderoso. Eres digno, Señor, te adoramos y te exaltamos, Dios. Eres poderoso, Dios, eres majestuoso, Dios. Eres digno y eres santo, y no hay otro nombre, Señor. Eres digno y eres santo, y no hay otro nombre. Gracias. Thank you, Jesus. We worship you. We give you thanks. We give you all the honor and glory. It all goes to you, God. Gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. A ti, Señor, rendimos honor. A ti rendimos gloria. Al único digno, al único verdadero, al eterno, al Padre, al grandioso. A ti, Señor, rendimos hoy, Señor, nuestro tributo, rendimos hoy nuestro honor, rendimos hoy nuestra alabanza, porque tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
Saludos. Nuestra misión es ayudar amigos a encontrar un nuevo camino a través del amor de Jesús. Los invitamos a llegar 30 minutos antes de cada servicio para tomar un café con nosotros y platicar. Durante este mes de febrero seguiremos estudiando el libro de los Romanos para entender mejor el plan de redención que Dios tiene para nosotros. Si quieres bautizarte o quieres aprender más sobre el bautismo, tenemos una clase para ti. Te invitamos a registrarte. Catalyst Youth. Remember, we have class every Wednesday after worship. And every other Sunday we have our Catalyst Youth Nights. This is for junior high and high school. We hope to see you there. Aquí, en New Journey Church, somos una familia y oramos los unos por los otros. Así que si estás pasando un momento difícil o si quieres que oremos por algo en específico, puedes llenar una hoja con los datos y te acompañaremos en oración. La ofrenda es otra manera de adorar a Dios. Si deseas ofrendar, las diferentes maneras de dar estarán en tus pantallas. Y como dice en 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Si tienes entre 19 y 30 años y estás soltero, te invitamos a una reunión. Es el tercer sábado de cada mes. Acompáñanos. Este día, 27 de febrero, estaremos celebrando nuestro tercer aniversario. Te invitamos a que entres en la página de la iglesia y hagas tu perfil para que estés al tanto de todo lo que pasa en la iglesia. Favor de poner en silencio su celular y ahora los niños pueden salir a sus clases. Muchas gracias y disfruten del servicio. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga en esta noche. Le damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por estar aquí en esta tarde y apoyarnos. Y de igual manera les damos bienvenida a aquellos que están conectados, ¿verdad?, por medio de las redes sociales. Gracias por su fidelidad y una vez más acompañarnos en esta tarde. Como ya sabemos, hermanos, estamos estudiando el libro de Romanos todo el mes de febrero y esta noche no es la excepción. Vamos a hacer una disección, como es una palabra, ¿verdad?, que usábamos mucho cuando tomábamos biología, dissection, ¿verdad? When you dissect un animal, lo vas examinando poco a poco. Y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Voy a hacer una analogía, ¿verdad? Vamos a diseccionar el capítulo número 7 del libro de Romanos. Para introducción quisiera decir que la carta de los Romanos, hermanos, el apóstol Pablo explica de que somos salvos por gracia y no por obedecer la ley, porque Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros y esto no quiere decir, hermanos, que nos da permiso a pecar, sino más bien que debemos servir a Dios siendo esclavos a la justicia. Pablo aclara en este capítulo entre la relación y la ley y el pecado. Y todo empieza dándonos una analogía. Y si ustedes ven ahí en su escritura, un título allí en el capítulo 7 dice analogía tomada del matrimonio. Entonces vamos a ver algunos temas en esta noche relacionados con el matrimonio.
¿verdad? Y espero que al final de esta prédica podamos entender, ¿verdad?, que el plan de Dios para nosotros y lo que Pablo le enseñaba a la iglesia en Roma, que la salvación viene por creer en el Salvador, viene por Jesucristo y que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad?, como decía al iniciar. Entonces Pablo se dirige a los romanos, a los judíos creyentes, porque ellos eran lo que estaban interesados, porque recuerdan, los judíos venían observando la ley de Moisés. Entonces, para dar inicio, yo le puse uno de mis temas, una ilustración del matrimonio. Dice ahí en Romanos capítulo 7, versículo 1, dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen a la ley, está entre paréntesis, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Es una pregunta. Pablo aquí les está explicando, ya había explicado poco de esto en el capítulo 6, que los cristianos mueren en Cristo y que somos muertos al pecado. Y en el capítulo 7 él explica que en nuestra unión con Cristo Jesús también morimos a la ley. Cuando morimos al pecado también morimos a la ley. La ley ya no puede enjuiciarnos o traer juicio sobre nosotros, porque a los ojos de la ley usted y yo ya estamos muertos, ¿verdad? Es lo que Pablo inicia con los versículos. Sin embargo, los cristianos tienen una nueva vida en Cristo, ¿y dónde nos pone a nosotros? A usted y a mí. El segundo punto que Pablo quiere establecer es que ya no estamos bajo que ya estamos bajo una nueva autoridad, ¿verdad? En el versículo 2, Pablo usa la analogía del matrimonio, en el cual la muerte le afecta su estado legal a los vivos, está hablando de las parejas vivos, ¿verdad? Dice en Romanos 7:2, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. La ley del matrimonio tiene efecto nomás mientras ambas personas están vivos. Tan pronto muere uno de los dos, el matrimonio queda libre de cualquier restricción, ¿verdad? Por eso, si usted recuerda cuando tomaron las nupcias o tomamos las nupcias matrimoniales, ya sea el juez, ¿verdad?, el sacerdote, el ministro o el juez de paz, les dijo estas palabras: hasta que a la muerte os separe. Amén. Por analogía, hermanos, los judíos estaban en un tiempo atados a la ley, pero como ellos murieron con Cristo, ellos fueron librados de la ley y como resultado una nueva unión se forma. Esto es lo que Pablo está interesado, en la nueva unión, porque en el capítulo 7, versículo 3, ¿verdad?, como dije que vamos a ir diseccionando el capítulo dice Pablo: así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. ¿Ves? Si es viuda. Cuando ocurre una muerte se puede formar una nueva relación. Amén. Cuando hay una muerte. En la segunda punto que quisiera traer dice, es una nueva autoridad para usted y para mí en nuestras vidas. Pablo está aplicando aquí la analogía en el versículo 4, donde dice: por tanto, hermanos míos, también vosotros, que os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis para que seáis unidos a otro. Ya sea, si estábamos atados, ahora estamos libres en Cristo para que seamos unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así es que usted y yo, hermanos, ahora estamos unidos. ¿A quién? A Cristo, a Jesús, dice el que murió y el que resucitó. Amén.
El punto que Pablo quiere establecer aquí, hermanos, es que la muerte de Jesús rompe la unión de la persona de la ley y una nueva unión se puede formar. Los judíos creyentes mueren a la ley a través de la muerte en Cristo y su lealtad es ahora a Cristo en vez de a la ley, como libres de la ley y unidos a Cristo. Si ustedes recuerdan, Jesús nació bajo la ley, pero en su muerte y en su resurrección, Él escapa toda obligación y lo hizo por toda la humanidad. El Cristo resucitado no tiene que guardar el sábado ni cualquier otra ley de Moisés, como estábamos, como estamos en Cristo, hermanos, no tenemos que guardarlos tampoco usted ni yo, porque ahora estamos bajo Cristo, estamos en una nueva unión en Cristo. Pablo hace un contraste en el versículo que sigue, en el antes y después, en el versículo 5, porque dice ahí en el versículo 5, 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿ve? Y la palabra esa es pasado, ¿verdad? Dice, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte, dice Pablo. Antes de Cristo, hermanos, todos estábamos dominados por la debilidad de la carne y nuestros deseos pecaminosos nos traían muerte en vez de dar fruto para Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestra vida ya no es controlada por la carne, o no debe ser, ¿ok? Porque, ¿verdad? Quizás batallamos. Pablo dice que nuestras pasiones eran despertadas por algo. ¿Por qué, hermanos? Por la ley. Dice Romanos 5:20, la primera parte, y quizás esa no la van a ver los muchachos ahí porque no les di estos versículos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Eso dice que la ley despierta nuestras pasiones. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Antes de desarrollar más este punto, que Pablo hace esta conclusión en el versículo 6 que sigue. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. Y si ustedes notan allí, la palabra Espíritu, hermanos, es con letra mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo, que ahora ustedes debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y que ahora sirvamos, dice, a la novedad del Espíritu y no al arcaísmo, o ya sea como al código de lo que es la letra, de lo que era la ley. La ley nos ataba, hermanos, pero ya fuimos librados de ella. Amén. La ley nos ataba, pero ya fuimos librados de ella. En vez de servir a Dios mediante la ley, ahora sirvamos en una nueva manera definida por el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver más a fondo en el capítulo 8, ¿verdad? En la próxima semana y en el resto de lo que sigue en esta noche. Ahora vamos a ver, hermanos, la ley y el pecado. En Romanos 7:7 dice, ¿y qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, dice Pablo. Al contrario, si no hubiera llegado a conocer el pecado, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley, hermanos, revela qué es el pecado. En Romanos, si vamos a una cita más para atrás, otro libro más para atrás, en Romanos 3:20 dice así, porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Verdad? Entonces Pablo nos enseña que el problema básicamente fue cuando se dio la ley, como en
la 10º mandamiento, que es donde habla de la codicia, donde dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que sea de tu prójimo. Entonces la ley viene a despertar para ver el pecado. Porque dice allí, si no fuera, dice Pablo, si la palabra codicia no estuviera ahí, quizás no conociera lo que es la codicia. Pero Pablo dice, enseña el problema, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Fíjese, porque aparte de la ley, el pecado está muerte. Pablo, como todos, ¿verdad? Como ser humano, como todos, tenía deseos de codicia y la ley le decía que aunque estos deseos eran normales, eran pecado. Pablo podía mantenerse quizás a las reglas externas del judaísmo, pero no podía contenerse de la codicia y aprendió que que esto era pecado. Ahora, pero en relación entre la ley y el pecado, como decía hace un minuto, vamos más allá. Pablo nos dice que la ley, al definir el pecado, le dice a nuestra naturaleza pecaminosa cómo pecar más. Fíjese lo que causa la ley. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere violar la ley. Si impones una regla, nuestra naturaleza quiere romper una regla para afirmar tu independencia. Vamos a ver un ejemplo. Si usted le dice a un niño, no toques ahí porque te vas a quemar, ¿qué es lo que hace el niño? Va y toca. ¿Verdad que sí? Por nuestra naturaleza. Si a usted le dicen, no rompa la ley de la velocidad, porque viene una infracción. ¿Y qué es lo que hace? Quebramos la ley. Una vez estaba en un entrenamiento en Oklahoma, hace muchos años, de puros líderes de un grupo que teníamos de niños. Y éramos como 500 líderes nacionales y estábamos en reunión. Y luego se sube unos dirigentes y para empezar la reunión dice así: anduve pasando por el estacionamiento aquí donde llegamos aquí y miré muchos carros que traían un radar detector, el radar para detectar cuando vamos quebrando la ley. Y dijo este líder, ¿qué le estamos enseñando a nuestros niños? Que con el radar detector, con el detector de los rayos del patrón, de la patrulla, que podemos ir a cierta velocidad, pero cuando llegamos a cierta distancia, el detector va a comenzar a alarmarnos y vamos a bajar la velocidad. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, decía este líder, ¿qué estamos enseñándole a los niños? Porque eso lo traían los líderes que estaban ahí en conferencia. Ahorita, hermanos, no me va a dejar mentir usted. Si usted está estacionado en una luz y voltea a cualquier lado, la persona que está al lado de usted está en el teléfono. ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice la ley? No text and drive. Los ponen una regla y nuestra naturaleza es quebrarla. Esta es naturaleza. Así es que la ley dice, al prohibir algo nos hace que hagamos aquello que nos prohíbe por nuestra naturaleza perversa que tenemos nosotros como seres humanos. Queremos quebrar esa ley. Le voy a hacer una pregunta. ¿Está hablando Pablo de sí mismo o está dando un principio general? Hablando en la primera persona como un método literario. Dice, algunas personas piensan con la idea de que Pablo estaba batallando con el pecado como judío o como cristiano, porque él en ciertas ocasiones él habla como en la segunda o tercera persona o en la primera persona. Dice, Pablo describe
en Filipenses, hermanos, que él no tenía problema con su pasado. Dice en Filipenses 3:6, en cuanto al celo, y si ustedes recuerdan, hermanos, que él, cuando él perseguía a los cristianos, él era un hombre celoso de lo que él creía y él conseguía cartas y perseguía a la iglesia, si ustedes recuerdan. Decía, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, dice Filipenses 3:6, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Ya sea, él ya no tenía problemas con eso. En el capítulo 6, ¿verdad?, que ya vimos anteriormente, Pablo dice que somos muertos al pecado, pero todavía había que pelear. Y aquí en el capítulo 7 nos dice que estamos muertos a la ley, pero que debemos servir a Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, como ya había mencionado. En otras palabras, cuando ya somos salvos y ya somos librados de la ley, esto no viene automáticamente, tiene que haber hay un esfuerzo para poder servir a Dios mediante el Espíritu Santo. La lucha que empezó antes de que usted y yo fuéramos creyentes, continúa aún después de que somos creyentes, hermanos. Y así es con todos los cristianos, hay lucha. Romanos 7:8, la segunda parte nos dice, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y luego dice el nuevo, en otro tiempo yo viví sin ley, sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cuándo creen ustedes que Pablo vivió aparte de la ley? Cuando él era un niño. Ya sea, por eso a un niño, el niño no es culpable de lo que él hace. Él es justificado porque él no tiene entendimiento como un adulto, ¿verdad? Por eso sabemos que si un niño muere, no hay pecado en él, ¿verdad? Entonces él va al cielo automáticamente porque él tiene, por gracia, él tiene su salvación, porque él no tiene que hacer decisión. Dice, pero cuando extendió la ley y su naturaleza pecaminosa, dentro de sí halló la manera de expresarse a sí mismo, él se reveló, dice la Escritura, cuando era niño, pero muy pequeño para poder entender, pero cuando ya era grande, dice, el pecado revivió y Pablo pecó y fue condenado. Hay varios comentaristas que estuve estudiando, dicen que Pablo está hablando de Adán, quien estaba vivo antes de la ley, pero que fue hallado después, pero que falló después del mandamiento que fue dado. Otros dicen que Pablo estaba hablando de Israel, quien pecó después de los mandamientos que fueron dados. Pero realmente, hermanos, lo importante, no sabemos si está hablando de Adán o de Israel, pero lo que tenemos que entender es que Pablo está hablando, el punto es el mismo. Como la ley nos condena por nuestro pecado, no es el medio para nuestra salvación, ni para la mía ni para la suya. Y necesitamos ser rescatados de la gente de la muerte, y ese rescate viene solamente por Cristo Jesús. Pablo dice, este mandamiento que era vida a mí, me resultó para muerte. Otra cita que ya vimos anteriormente dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Aquí nos está enseñando muy bien Pablo que la ley traía muerte, ¿verdad? Dice Romanos 4:15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, hay tampoco transgresión. ¿Verdad? Aparentemente Pablo está hablando de un perspectivo humano aquí, dice, pero Gálatas dice, en Gálatas 21 nos dice, entonces la ley, contraria a la promesa de Dios, y así, entonces está hablando aquí, está preguntando Pablo, ¿acaso entonces la ley contraria a la promesa de Dios? De ninguna manera, dice, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero ahora dice que la ley no era capaz de impartir vida, sino porque Dios presumamente no entendió para que trajera vida. La ley no traía vida, sino que traía muerte. En vez de vida, trajo muerte. La ley le enseñó
¿Qué les pasaría si seguían en este camino? Les dio dirección solamente, pero la ley no forzaba a nadie de tomar un camino u otro, nomás estaba dictada. ¿Verdad? Muchos judíos, ¿verdad?, asumieron que la ley le daría a la vida, al pueblo el que le daría vida, pero realmente no fue así, sino que le dio muerte. ¿Por qué? Dice, porque el pecado se hizo cargo. Esto es lo que Pablo nos enseña en el versículo 11, donde dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Dice, como el pecado quiebra reglas y la ley ofrece reglas, dejó al pecado ejercitarse, como que dice, a sí mismo. La ley dejó que el pecado nos engañara y adquirirnos muerte en vez de vida. Cuando la gente se cree justa por obedecer la ley, ellos están confiando en sí mismo en vez de en Dios. Y esto es pecado, ¿verdad? Porque por medio de la ley la gente hacía rituales creyendo que la ley, que estos rituales los iban a salvar, pero la ley no trajo vida, sino trajo muerte, porque lo estaba juzgando. El único que puede salvarnos, hermanos, es Jesucristo. ¿Amén? ¿Fueron las leyes de sacrificar animales algo bueno o algo malo? Si ustedes recuerdan que sacrificaban animales en el tiempo antiguo, ¿ustedes creen que eso era bueno o algo malo? Pues eran buenas porque Dios las había establecido, porque Él mismo las dio. Pero eso no quiere decir que hoy en día todavía se tiene que hacer esos sacrificios, ¿verdad? No podemos usar este verso para apoyar cualquier ley, dice, porque Pablo se especifica aquí. Él solamente está diciendo que la ley de Dios, no importando cómo la mires, no es la causa del problema. El problema somos nosotros. La ley era para dirigir, pero el hombre, cuando ve la ley, nuestro interior, nuestra naturaleza quiere violar la ley. Pablo después pregunta en el verso 13, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser extremo pecaminoso. Aquí Pablo nos está diciendo en este versículo, ¿verdad?, que de ninguna manera los criminales pueden culpar a la ley por sus crímenes. No pueden echarle, el criminal no puede echarle la culpa a la ley por sus crímenes. Porque si la Biblia dice, no robarás, y si roba, dice, no, pues tú dijiste que no robara, ahora yo voy a robar. No podemos echarle la culpa. Cada quien es culpable por sus acciones. La ley solamente nos señala si hemos hecho algo en contra de sí y cuáles son las consecuencias por violar la ley. Nosotros no podemos tampoco echarle la culpa a la ley por nuestras acciones. Sin embargo, Pablo nos dice que para que el pecado se puede ver como pecado, usa lo que es bueno, la ley, para traer así muerte, para que a través del mandamiento el pecado se haga más pecaminoso. La ley es buena, pero como el pecado la secuestra, ya sea la ley está puesta ahí, pero nuestro pecado secuestra la ley, la usa la ley para traernos muerte. Dios permite esto para que podamos ver qué tan terrible es el pecado, hermanos. Hay una lucha dentro de nosotros. Pablo describe una lucha, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Sería que Pablo, les pregunto, ¿sería que el Pablo cristiano, quien había dicho que ya estoy muerto al pecado, ya no soy más esclavo, sería que Pablo estaba describiendo como un hombre no espiritual, aún todavía esclavo del pecado? En el versículo 15 él describe su lucha al decir, porque lo que hago no lo entiendo,
porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Tiene uno que tomar este versículo y leerlo poco a poquito, porque dice, porque lo que quiero, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo desea hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. Él tiene una mente que quiere hacer lo bueno, pero un cuerpo que quiere hacer lo malo. ¿Por qué? Pues vamos a ver, dice, hay otro, muy dentro de mí, dice en el versículo 16, si lo que yo quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Aún Pablo aquí nos está diciendo, la ley no es del todo mal, es mi ser que me atrae y hago lo que no debo de hacer. Dice, el hecho de que Pablo no está de acuerdo con su comportamiento no está implicando que la ley es mala. En Romanos 7:17 dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo explica de su problema como, podemos decir, de una manera metafóricamente, como que se divide en dos. Dice, es decir, hay un verdadero yo, pero también hay pecador viviendo en mí. Todo se lo achacó al pecado y el verdadero yo no es el culpable. Pablo nos dice que no está tratando de disculpar aquí a los paganos. Dice, él no está diciendo que los que están en Adán aman la ley de Dios y que no son pecadores. No, al hacer la distinción entre el verdadero yo y aquel cuyo pecado vive en sí, Pablo está diciendo, el verdadero yo es la persona en Cristo. Ya sea, el verdadero yo, dice Pablo, es la persona, porque somos como dos, como que somos dos. Dice, por eso Pablo dice en Romanos 8:1, voy a entrar nomás al otro versículo, dice, por consiguiente, dice, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cualquier cosa mala, menos que la gente hace, se debe de culpar al pecado que vive dentro de sí y no a la nueva persona que está en Cristo. Ser libre del pecado y obedecer la justicia no es automáticamente, como decía yo hace unos minutos. El ser libre y el obedecer la justicia viene así automáticamente. Hay una lucha, porque dice Gálatas 5:17, y eso no van a verlo ahí, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseas. Una vez dijo una persona, hizo una analogía, dijo, haz de cuenta que en ti hay dos perros que se pelean. Dice, haz de cuenta que en ti hay como dos perros de pelea y que se están peleando. La carne y el espíritu. Al que se le dé más comida, es el que va a estar más fuerte y es el que va a vencer al otro. Eso es una analogía muy simple, pero es lo que está diciendo Pablo aquí. El espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Este es el hombre viejo, hermanos, ¿verdad? En la esfera del pecado y la nueva persona en Cristo. Pero el hombre viejo aún está esclavo al pecado y los dos compiten por nuestra atención. Acuérdense, están compitiendo día tras día, día y noche. Pero Pablo no dijo, pero no dijo Pablo que el hombre viejo está muerto. En una pregunta, así es así. Él está usando esta metáfora, para explicar algunas cosas y nosotros no podemos esperar que las comparaciones que vayan más allá de lo que Pablo intentó de enseñar. Pero dice, por autoridad legal, el hombre viejo está muerto. La ley y el pecado ya no tienen autoridad sobre nosotros. Pero
en cuestión de la vida cristiana, la naturaleza pecaminosa todavía tiene sus deseos y debemos resistirlos y la lucha es real. Casi ya para concluir, hermanos, dice Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, dice Pablo, en 7:18, porque el querer está presente en mí, pero el hacer no. Pero ahora Pablo aclara aquí, hablando de la carne, la naturaleza pecaminosa, dice, y no su nueva naturaleza en Cristo. Él está explicando de la carne y de la naturaleza pecaminosa, pero no está hablando de su nueva naturaleza en Cristo. Dice, todo lo bueno de la vida de Pablo viene de Cristo, ¿verdad? Viene de Cristo y él está hablando de que el Pablo original y era otro, pero sin embargo en sí mismo él estaba batallando con esas cosas, pero sin embargo él dice, yo tengo la victoria. Lo bueno viene de la naturaleza nueva, lo malo viene de la vida de la mala. La vida en Cristo, la vida cristiana consiste peleando contra la vida vieja, dice Romanos 7:18-19, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y lo dice 19, pero no hago el bien, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Sabemos, hermanos, que Pablo no era un santo, él era puro porque era redimido, ¿verdad? Él quiere hacer lo bueno, pero a veces peca. El pecado dentro de sí le secuestra, hacer las cosas de otra manera, lo que no quería hacer. Y en Romanos 7:20 dice, y si lo que yo no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, ¿verdad? Entonces, Pablo está haciendo un resumen que él culpa al pecado y no a sí mismo. En el versículo 21 al 23 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Verdad? Como cristiano, él quiere hacer lo bueno y en veces batalla. Su mente pelea contra su cuerpo que es secuestrado por el pecado. Dice Romanos 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu, que aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, dice, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está diciendo, ya no, hasta cierto punto, ya no quiero estar en este cuerpo que me hace hacer cosas que no debo, porque dice que aún está gimiendo en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y luego al último termina diciendo así, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que así que yo mismo, por un lado, con mi mente siervo de la ley, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahí termina Pablo, y con el último versículo que dice aquí, bueno, perdón, ese fue el que leí ya. Entonces, el resumen de todo, hermanos, es que usted y yo tenemos una lucha constante, pero usted y yo ya no somos esclavos de la ley, sino estamos unidos a Cristo por medio del sacrificio y su resurrección. Es nuestro deseo, ¿verdad?, que podamos entender lo que Pablo está hablando, que es una lucha constante entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Como dice otra escritura, el espíritu está presto, pero la carne está en contra. Yo le ruego al Señor que esta palabra le edifique porque nos despierta, nos da un entender mejor de lo que Pablo está hablando en el capítulo 7, ¿verdad? Usted y yo ya no estamos
esclavos a la ley. Somos adoptados a Cristo. Estamos unidos a Cristo por medio del sacrificio cuando usted y yo venimos al conocimiento de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que cada día, Señor, pueda redarguirnos, Señor, y enseñarnos, Señor, dónde estamos fallando, Padre, y lo que tenemos que mejorar cada día, Padre. Que podamos hacer, Señor, luz en la oscuridad, y que seas tú el que brilles en nuestras vidas, Señor. Que podamos dominar, Señor, esta carne, Señor, y que el Espíritu esté fuerte, Señor. Porque tú vienes por una iglesia, Señor, que está sin mancha y sin arruga, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que tú mueres en nuestras vidas, que nos guíes a cada día. Bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Gracias, Danny. Thank you. Como ya pueden ver y escuchar, Romanos está lleno de sabiduría y hay algunas cosas que podríamos decir, wow, pero ¿cómo? Pero bueno, eso es parte de la sabiduría que Dios le había dado al apóstol Pablo. De hecho, quiero nada más comentarles que en 2 de Pedro 3, 15, 16, miren lo que dice el apóstol Pedro del apóstol Pablo en referencia a lo que les acabo de comentar. Dice: y recuerden de la paciencia de nuestro Señor, da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo, está hablando el apóstol Pedro, esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. O sea, Pedro ya había leído las cartas del apóstol Pablo y dice: algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas, o sea, las han torcido para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Entonces, lo que quiero comentar es esto, que hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, porque al estudiar la sabiduría que viene en la palabra de Dios, como en Romanos del apóstol Pablo, nosotros podemos hacer exactamente lo que el apóstol Pedro dice. Podemos empezar a torcer cosas y podemos desviar a otros. Entonces es importante que estudiemos. Romanos es una carta difícil de entender. Hay que irnos versículo por versículo, entender los conceptos que Dios quiere que aprendamos a través de las cartas del apóstol Pablo. Así que siga estudiando en su casa, no nada más se atenga a lo que nosotros les enseñamos aquí en la iglesia. Siga estudiando en su casa. Por ejemplo, Danny habló acerca de Romanos 7. Pues dele otra pasadita en su versión preferida en casa, ¿no? Romanos 7, váyase versículo por versículo y deje que el Espíritu Santo le hable para que usted siga aprendiendo y siga viendo lo que Dios quiere que usted practique. Y pues hoy aprendimos, por la explicación que Danny nos dio a través de Romanos 7, que prácticamente hay una lucha constante en nuestro espíritu con nuestra carne. Y es una lucha que el mismo apóstol Pablo tenía. Imagínense, en aquel tiempo no había ni internet, no había teléfono celular, no había computadoras, y todavía así el apóstol Pablo andaba batallando entre la carne y entre el espíritu. Imagínate ahora. Entonces tenemos que estar mucho más firmes que la gente de aquel tiempo, porque los tiempos son malos. Dice la Biblia que los tiempos son malos. Se han hecho más malos a través de los tiempos. Entonces, imagínate con qué cosas batallaría el apóstol Pablo. Yo no sé, un hombre dedicado a escribir a través del Espíritu Santo lo que Dios le dictaba. Imagínate, él estaba luchando con su carne o su carnalidad y él no se dejaba, decía: no, es que el Espíritu tiene que ganar, el Espíritu tiene que ganar. Pero imagínate ahora, después de casi 2000 años después, todo lo que hay para que nos desvíen, todo lo que hay existe para que el cristiano sea desenfocado.
ese famoso teléfono, ¿no?, que tenemos en mano. ¿Cómo nos desenfoca? Espero que los que están en el teléfono estaban en la Biblia y no estaban texteando. Porque así es. Hay tantas cosas que nos pueden desenfocar así. Pero bueno, gracias Dani por la palabra. Gracias por compartirnos y explicarnos Romanos 7. Les quiero anunciar que todavía estamos tomando nombres en lista para aquellos que quieren tomar la clase de bautismo en agua. Les repito, para aquellos que quieran compartir esta información con otros. No es forzado que el que tome la clase del bautismo en agua, no es forzado que se bautice, porque no queremos aquí remojar a nadie en que no quiera ser remojado. El bautismo es algo muy, muy preciado que debe de salir del corazón de la persona, pero si es necesario, claro que sí, pero tiene que ser completamente voluntario. Así que para aquellos que han escuchado por ahí entre sus familiares o lo que sea, que quieren aprender acerca de lo que se trata el bautismo en agua, bueno, hay que registrarse para poder tener una clase. Ahora, déjenme decirles un poquito más acerca de la clase. La clase la vamos a tener en marzo. Vamos a dejar que pase el aniversario. Dicho de paso, ya está casi a la vuelta de la esquina el aniversario. Y vamos a tomar la clase en marzo. Yo les voy a dar la fecha después. Y luego los bautismos los vamos a hacer en el día de resurrección que celebramos aquí en New Journey Church, o que todo mundo celebra. Ese día vamos a tener bautismos, ¿okay? Así que para que sepa nada más. El marzo tenemos clases y hasta en abril tenemos los bautismos. Así que ese es el anuncio. No sé si han notado que hay algunos papelitos que están sobre la mesa. Mira, ya mi esposa lo está teniendo así arriba, que tiene un barcode. Es importante que todas las personas que vienen a New Journey Church sometan su teléfono con su camarita para que detecte ese barcode y ustedes llenen la información. ¿Por qué es importante? Porque esa es una aplicación, o sea, la va a tener con un botoncito dentro de sus aplicaciones. New Journey Church app es un signo, y cuando se mete ahí va a tener muchas cosas que tienen que ver con la iglesia. Ese va a ser nuestro website, por decir. Y ahí dentro de ese también están lo de las finanzas, están lo de los anuncios. A través de eso puede hacer usted lo que usted quiera que tenga que ver con New Journey Church. Entonces estamos tratando de que todo mundo se meta y se registre a través de ese barcode que están allá sobre las mesas, para que tenga ese application en su teléfono y no batallen en andar encontrando cosas. Ahí va a encontrar todo, anuncios, como le digo, lo de las finanzas, todo tipo de cosas. Ahí va a estar, que tiene que ver con New Journey Church. Así que le invito a que lo haga tan pronto pueda. Si tiene problemas en registrarse, háganoslo saber. Nosotros le podemos ayudar. Está Lemmy, está mi esposa, estoy yo, Nani. Nosotros sabemos cómo meternos y cómo activarlo. Así que hágalo, por favor, le va a gustar. Toda la información está ahí. Muy bien, quiero anunciar otra cosa. Va a haber una venta de un platillo de pollo asado con arroz y frijoles y una soda en $8 para este próximo domingo. Ahora, yo pensaba que nada más iba a ser para interno para la iglesia, pero no, va a ser abierto para quien quiera. Entonces, si ustedes nos pueden ayudar a acomodar platillos, estaría excelente. ¿Para qué es este platillo? Es para beneficio de la cuenta de New Journey Church, para poder solventar los gastos que vienen para el próximo mes, para poder ayudarnos y no andar después allá batallando que nos faltó esto, nos faltó el otro. Así que vamos a hacer esa venta este domingo. Yo entiendo que hay gente que salen a comer y tienen sus planes, pero vamos a intentarlo de esa manera este próximo domingo. Así que si nos pueden ayudar, está cómodo el precio. Normalmente se venden a $10, pero lo bajamos $2 para que esté cómodo y la gente pueda poder comprarlo. Así que no nada más exclusivo es para la gente de la iglesia, pero también lo puede compartir con quien usted quiera. Así que
próximamente el domingo después del servicio. Vamos a acomodar el anuncio que ya hicimos para que tengan los horarios bien, porque lo hicimos interno y dijimos no, después del servicio, pero la gente allá afuera no sabe que es después del servicio. Así que vamos a arreglar eso. Así que quiero darle las gracias por estar aquí en esta noche. Gracias por escuchar este mensaje. Acuérdese, si hay alguien que usted conoce y no está yendo a ninguna iglesia, tráigaselo aquí el domingo. Se va a gozar. Estos últimos 2 domingos, créalo o no lo crea, hemos tenido 2 conversiones o 2 personas que han recibido a Jesús en su corazón, completamente nuevas. Así que sigamos trabajando con esas personas que no están yendo a ningún lugar. Oremos por los enfermos. Les encargo oración por Nayeli. En este momento se está batallando mucho con temperatura y dolores de cuerpo. Hablé con ellos, Miguel y ella, hace ratito. Vamos a seguir orando por Choco del Río, que ya está en las últimas semanas de terapias, pero ya todavía está en San Antonio. Sigamos orando por mi madre, que todavía está en recuperación. Gracias a Dios ya está mucho mejor, pero todavía le falta un poquito más. Así que estas son las personas que yo sé de que son de New Journey Church, que ahorita se requiere la atención de ustedes en oración. Así que vamos a unirnos en eso para poder provocar que haga un milagro, ¿no?, en sus vidas. Así que Dios les bendiga. Gracias por escuchar. Nos vemos. Hasta pronto. Que Dios les bendiga. Los valles y tormentas, Jesús, tú me sostendrás. En mis pruebas y mis luchas, Jesús, tú me sostendrás.